de los 70. Estábamos comentando aquí con alguna gente joven que no había nacido en ese tiempo, pero que escucharon esa música de parte de su papá, la mamá la bailaba también, ahí andaban. Ahí está la influencia de la música, del rock, que yo creo que hace falta que la superen todavía. Buenos días, hoy es viernes 16 de agosto. ¿De acuerdo? Esta es nuestra edición 122 en esta tercera temporada de Onda Local. Hemos iniciado ya la recta final por los 20 años, que arribaremos el próximo año, pero ya caminamos, ya realizamos distintas cosas para compartir con ustedes que han estado ahí pegaditos y pegaditas. Vamos a cumplir entonces 20 años. Es interesante, es importante. Como dice Christopher Mendoza, se dicen rapidito, pero cuesta trabajarlo para lograr hacer con ustedes estas ediciones de Onda Local. Hoy es 16 de agosto y vamos a dedicar esta edición con la retransmisión que hacen Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Radio Voz en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefield y Radio Camoapa, que no se esperó para mañana y quiere participar hoy en esta retransmisión. Ya está conectado Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Debe estar lloviendo, sí, porque aquí el clima estaba fresco anoche. Allá en Camoapa llueve hasta en Semana Santa. Cuando hace el calor y el sol está ahí, yo cada vez que voy de paseo por allá a mi pueblo, siempre llueve. Es una cosa extraña. ¿Pero te has acostumbrado? Ah, sí, el calor de Managua. Ya cuando llego allá ya me pongo enfermo, porque un poco varía, el clima varía. Christopher Mendoza es originario de Camoapa. Le gusta Camoapa. Yo he aprendido mucho de Camoapa con él, que nos cuenta unas historias que dice que vino a conocer el quesillo con cebolla aquí a Managua, porque ellos se comían el quesillo como se come cualquier queso. Como cuajada. Como cuajada. Sí. Qué rico, qué rico. Gracias, Christopher. Esta mañana vamos a conversar sobre las luchadoras. Hoy y siempre luchadoras. Una serie que hemos trabajado desde Onda Local, hemos apostado desde Onda Local, que vamos a compartir con ustedes hoy parte de esas ediciones. Y esta es una iniciativa que nos hemos hecho acompañar de COSUDE para poder, en memoria de 3 actores importantes en el país, las mujeres, la gente joven y el campesinado, poder traer al presente a ese hoy y siempre la gente que ha luchado en Nicaragua históricamente. Y esta vez iniciamos esta jornada con las luchadoras, las mujeres que a lo largo de los años, muchísimos años, han estado allí luchando por distintos motivos, con distintos planteamientos, con distintas propuestas, pero han estado allí luchando. Por eso las denominamos hoy y siempre luchadoras. Es la edición de esta mañana en Onda Local y hemos invitado para ello a Fran Hooker, comunicador social. Buenos días, Fran. Fran ha estado al frente de este grupo de programas o de reportes que hablan exactamente de la lucha de las mujeres hoy y siempre. Y también está con nosotras acá en cabina Greta Fajardo, coordinadora de género de la Universidad Centroamericana. Buenos días, Greta. Buenos días, Patricia, gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder tener a una docente, una investigadora de aquí de la UCA al frente de trabajos como estos que Fran
desarrolló en su momento. Buenos días, Fran, bienvenido a Onda Local. Buenos días, Patricia, buenos días también a la audiencia de Onda Local, es un gusto estar compartiendo. Les decimos que estamos haciendo Facebook Live, ustedes pueden ver ahí, a sus amigos y amigas les pueden felicitar, les pueden mandar mensajes, dar like. No, y fíjate que la gente opina, la gente comenta, la gente muestra su acuerdo o su desacuerdo. Claro. Por eso es importante para nosotras y nosotros, no solo la transmisión radial que hacemos todos los viernes, sino también este tipo de transmisiones que hacemos a través de Facebook Live. Amigas y amigos, buenos días, aquí estamos ya con Onda Local. Contanos, Fran, de dónde y cómo inicia esta historia de hacer hoy y siempre luchadoras. Partimos de que la historia dominante en Nicaragua, así como en otras sociedades profundamente machistas y patriarcales, han invisibilizado completamente las luchas que han emprendido las mujeres por la defensa de sus derechos. Es por eso que esta producción radiofónica se enfoca, digamos, en tratar de rescatar la memoria sobre las luchas sociales y políticas de las mujeres en Nicaragua. Por ejemplo, el tema de la defensa de las mujeres por el derecho al voto todavía sigue siendo un tema que ha sido muy invisibilizado en nuestro país y se desconoce que también aquí hubo una corriente de mujeres sufragistas que fueron una de las mujeres que impulsaron, digamos, en un contexto también de dictadura como el que estamos viviendo hoy en día, impulsaron, digamos, para que fueran reconocidas también, al igual que los hombres, para poder ejercer este derecho al sufragio. Partimos, digamos, de esa invisibilización, de ese silencio que hay en la historia dominante en nuestro país, que todavía sigue sin reconocer, digamos, los aportes significativos que las mujeres vienen haciendo por la construcción de este país, por la construcción del desarrollo, por lo que vienen haciendo también por una cultura política que transforme, digamos, los abusos de poder, el autoritarismo y que acabe, digamos, de una vez por todas por estos comportamientos dictatoriales, digamos, que se han desarrollado en la cultura política de nuestro país. Fran, entiendo que con vos trabajó un equipo y contar la historia de tantos años cuesta poder traducirlo. ¿Con cuántos reportes podrá contar la audiencia de Onda Local para conocer un poco más de esa historia? Este trabajo fue una construcción colectiva, no hubiera sido posible si no hubiera sido de esa forma. Aquí, digamos, colaboró profundamente Reina Vallecillo, también Julio López de Onda Local, también tu participación, Patricia, y también todas las mujeres, digamos, que aportaron significativamente en cuanto a entrevistas, en cuanto a documentación para consultar, y primeramente se hizo una investigación documental que abordó 5 capítulos. El primero fue la lucha de las mujeres por el derecho al voto, la participación de las mujeres en el derrocamiento de la dictadura somocista y en el proyecto de la revolución, las luchas de las mujeres por la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, las luchas de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la costa caribe por la autonomía y finalmente las luchas de las mujeres contra la dictadura Ortega Murillo. Como vemos, el orden de los capítulos es también un aporte a la genealogía que las mujeres vienen haciendo en cuanto a la defensa de sus derechos y es un aporte, digamos, muy potente en cuanto a la construcción de la memoria, porque digamos que recurrimos a las voces de protagonistas de diferentes momentos históricos en el país que nos pudieran contar desde lo que ellas vivieron, desde lo que ellas vieron y también desde lo que han escrito y documentado sobre las diferentes, digamos, defensas de derechos humanos en cada momento histórico del país. ¿Qué trascendencia tiene, Greta Fajardo, este tipo de trabajo que rescatan la memoria, decía Fran? Sí, primero agradecer el trabajo que ustedes vienen realizando desde diferentes espacios y digamos trincheras para poder dar cuenta de esas voces silenciadas. Hoy en día hablamos de narrativas, de memorias, de historia, y para mí la memoria en realidad lo que permite es acercarte a una serie de
voces que han sido invisibilizadas, silenciadas, y que esa historia oficial se cuenta de los intereses particulares. Y en el caso de la participación política y activa de las mujeres, pues hay que tener en cuenta que hemos sido por siglos silenciadas, y además no hemos tenido siempre la categoría de ciudadanas o sujetas de derecho, y entonces ese es un elemento clave en todo ese relato que plantea Frank alrededor de la participación política, pero de esa construcción, digamos, de sujetas de derechos. Y a partir de eso, para nosotros, particularmente en la Universidad Centroamericana, desde las asignaturas de género, es sumamente significativo, porque no hay referencias de esa genealogía, porque no interesa tampoco escucharlas. Entonces, a mí me parece que además de ser significativo, es un aporte importante para nuestra propia historia y para nuestras propias demandas y luchas, porque todo ha sido a través de eso, pues de las demandas y del pataleo, ¿no? De ponerte al frente, de marchar, del activismo, y bueno, eso para nosotros en la universidad es una contribución importante, porque además estamos tratando hoy en día en este país de definir qué es lo que queremos como democracia, pues, o sea, qué queremos de la democracia. Hay que recuperar entonces, Greta, con eso que decís, elementos de lo que ha sido la lucha, digamos, en este caso de las mujeres, en su aporte a una propuesta democrática para Nicaragua. Claro, por supuesto. Yo creo que en Nicaragua no hemos sido capaces de construir democracia. O sea, no hemos sido capaces de construirnos incluso como ciudadanos y ciudadanas responsables y corresponsables de una historia que no le pertenece a un partido político en particular. Y eso desde lo que plantea Hooker, desde la dictadura somocista a la dictadura o el régimen actual que tenemos, que efectivamente violenta derechos, que no está enterado, digamos, de la fuerza también de las y los ciudadanos, de las personas en este país, y que olvida a propósito, ¿no? Este compromiso de Estado de Derecho, porque además yo creo que es que se ha diluido ese concepto también. Fran. Organización que por más de 2 en Nicaragua y también en Centroamérica, y una de las apuestas que ha tenido ha sido el rescate de la memoria colectiva de las luchas de las mujeres nicaragüenses y centroamericanas, y desde la producción de un programa de radio en el que soy parte del equipo, que es Cuerpos Sin Vergüenza, también ha sido una de las principales apuestas y una de las principales, digamos, prioridades que se ha tenido en este programa. Entonces, para mí es parte de mi activismo, es parte de mi compromiso como activista feminista, como comunicador social, como ciudadano también de este país, y también para hacer justicia, porque la historia dominante ha sido muy injusta con reconocer qué es lo que han venido haciendo las mujeres por más de 6 décadas en este país para aportar, digamos, a la democracia, de lo que mencionaba Greta, porque las mujeres todo el tiempo han apostado a una democracia muy distinta a lo que concibe, digamos, el imaginario machista, patriarcal, abusivo y autoritario, que es lo que hemos vivido en Nicaragua. Entonces, parte de mis compromisos y de mis apuestas en este trabajo en el que participé ha sido, digamos, poder, digamos, aportar de los conocimientos que he tenido, y también nutrirme de estos aprendizajes, y también poderlos compartir con otras personas que esta información, digamos, no ha podido llegar. Te cuento que Jonathan Hernández dice: abrazos, Franklin Lionel, te estamos viendo. Sí, yo no sé si eso es un saludo o es una amenaza. Saludos a Jonathan. Bueno, yo quisiera compartir con la audiencia, con vos, Greta, este primer capítulo del trabajo que Franklin logró desarrollar junto con Reina Vallecillo, que le han denominado hoy siempre luchadora a todos los 5 capítulos que comprende el trabajo que ellos han desarrollado. Hoy queremos presentarles el primer reporte, que se llama Mujeres con Voz y Voto. La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder. Hoy y siempre,
Luchadoras, serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Una producción de Onda Local. La construcción de ciudadanía en la mujer. Mujeres con voz y voto. La mujer no tiene voz, se le tuerce su camino. La mujer no tiene voto, se le burla su destino. ¿Hasta cuándo, mis amigas, la mordaza del indigno? ¿Hasta cuándo soportamos garra fría del altivo? Un remedio yo propongo a este injusto predominio. Y el remedio tiene nombre, el sufragio femenino. Esta es una transmisión para la historia. Hoy, domingo 3 de febrero de 1957, después de décadas de lucha, las nicaragüenses votan por primera vez. La periodista Rosario Montenegro, autora de El voto femenino en Nicaragua, una historia oculta, cuenta que desde inicios del siglo XX, las feministas nicaragüenses alzaron su voz para reclamar derechos civiles y políticos, entre ellos el voto. La profesora Josefa Toledo encabezó esta lucha. Principal abanderada siempre fue la profesora Josefa Toledo de Aguirre. También ella era defensora de derechos laborales y de la educación universitaria. Fue una de las primeras mujeres que ocupó un cargo público como directora general de instrucción pública y es reconocida realmente como la precursora del movimiento feminista y también reconocida oficialmente por la Asamblea Nacional en el 2010 como la madre de la educación nicaragüense. Se autodefinía como feminista conservadora, pero realmente, digamos, para la época era una mujer realmente de avanzada, planteaba la necesidad de que una mujer debería de valerse, debería tener sus propios medios, debía tener educación para no tener dependencia del hombre. Josefa Toledo no estaba sola en la lucha. Hay otras destacadas sufragistas como Angélica Valladares de Argüello, María Game y María Cristina Zapata. Todas ellas, ¿verdad?, tenían una particularidad, que eran de tendencia liberal. Esto quizás se explica un poco porque antes de que el Somoza llegara al poder, el Partido Liberal Nacionalista, a diferencia en ese momento del Partido Conservador, sí decía que apoyaba el sufragio femenino. No hubo un apoyo como tal realmente, sino que jugaron en muchos momentos con esto y cuando finalmente lo apoyaron fue pues una estrategia para realmente reelegirse de Somoza García. Rosario Montenegro agrega que la historia oficial ha mostrado el voto para las mujeres como concesión del dictador Anastasio Somoza García, obviando la lucha de las sufragistas nicaragüenses, quienes enfrentaron las dificultades que imponía una sociedad patriarcal que las reducía al ámbito privado, donde sus funciones eran ser hijas, madres y esposas abnegadas. Si bien a las mujeres ya se les reconocía algunos derechos civiles, eran excluidas del derecho a elegir y ser electas. Con la revolución liberal que condujo José Santos Zelaya, se dieron algunos avances en materia de derecho civil para las mujeres, pero no así en los políticos, ¿verdad? Se reconocía, por ejemplo, el derecho de administrar bienes y recursos económicos, pero no había derecho a la educación. O sea, no podía una mujer pensar en una carrera profesional. Esto era tan brutal, ¿verdad?, que por
ejemplo, en el caso de la primera doctora en medicina que tuvimos en Nicaragua, que era Concepción Palacio, en 1919 ella tuvo que irse a México a estudiar su carrera por el hostigamiento de sus compañeros de clase y de los vecinos. Este 20 de abril de 1955, reporto desde el Congreso que se aprobó el derecho al voto para las nicaragüenses. Es preciso nombrar a la profesora Josefa Toledo, reconocida como la primera feminista nicaragüense, Angélica Valladares de Argüello, María Gámez y María Cristina Zapata Maláez, quienes alzaron sus voces para defender los derechos de las mujeres. Adelante, sufragistas, adelante, sin desmayo, la unidad. El voto femenino ha sido un proceso complejo. La negativa para que las mujeres votaran ocurrió incluso en países desarrollados como Francia, cuna de la Revolución Liberal de 1789, donde se reconoció ese derecho en 1944. Nicaragua no fue la excepción. Lea Patricia Guido, socióloga y exministra de Salud, rememora. Aquí en Nicaragua hubo unas mujeres sufragistas de carácter liberal, era elitista, que no se vinculaban con el resto de las mujeres, pero sí exigían el voto ciudadano. Los partidos históricos acá que se llamaban conservadores y liberales chantajeaban y negociaban según la conveniencia si aprobaban o no ese voto. Unos decían no porque las mujeres van a apoyar al partido conservador porque son más religiosas, etcétera, más católicas. Otros decían no, a lo mejor votan por mí. Se aprueba y ¿qué hace Somoza? Inmediatamente forma la ala liberal, la ala femenina de las mujeres. Es decir, subordinando ese voto y ese movimiento de las mujeres al Partido Liberal. La periodista e historiadora Montenegro coincide con Lea Guido. Eran mujeres también de élite, de alguna forma pues estaban vinculadas con el poder y ellas mezclaban la parte de actividades de caridad con la lucha. Yo lo miro muy significativo. Pienso que fueron mujeres muy, muy inteligentes que en medio de las restricciones que había en ese momento, cómo lograron ellas organizarse. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunas expresiones organizativas en el 1916, Club de Señoras de la Capital. 18, Junta Femenina de Beneficencia, Liga Feminista Nicaragüense, filial de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas, Cruzada de Mujeres Nicaragüenses, Frente Obrero Femenino. Esto fue en 1931 y 1934. Dentro del Partido de Trabajo Nicaragüense se organizó un Frente Obrero Femenino. Hubo filiales de la Unión de Mujeres Americanas y de la Mesa Redonda Panamericana, Alianza Patriótica de Mujeres del Partido Socialista Nicaragüense. En esta línea histórica, la feminista y socióloga María Teresa Blandón recuerda. Las mujeres tuvieron, por lo menos en cierto periodo de la dictadura, una cierta esperanza en términos de sus derechos, ¿no? Porque al fin y al cabo era el momento en el que las ideas liberales en Europa, pero también en América Latina, hacían prever que, digamos, el liberalismo iba a ser una corriente modernizadora en la sociedad. Y efectivamente tenemos que acordarnos que algunos logros hubo, sobre todo en la primera etapa, en términos de la educación, de que las mujeres pudieran entrar a la escuela, que pudieran tener empleo, que pudieran votar. En 1955 se aprobó el derecho al voto. En 1957 las mujeres votaron por primera vez y estaban felicísimas de poder votar, como sucede con todas las dictaduras. En la medida que la dictadura fue arreciando más la
la política represiva, hubo un sector de mujeres que se fue rebelando, ¿no? No era la mayoría de la población, eran probablemente las mujeres más instruidas y de la clase media, que ya tenían, y además mujeres que venían mucho del ámbito religioso, mujeres, digamos, cristianas, que empezaron a organizarse. Las sufragistas nicaragüenses enfrentaron al poder político, económico y la influencia de dueños de medios de comunicación. Hubo un artículo en ese tiempo de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, que era el director de la prensa. Esto lo escribió en 1932 y decía, ¿verdad? Porque ya estaba en el ambiente, ya habían demandas de las mujeres por el voto femenino. No estamos de acuerdo con semejante paso. La mujer es siempre más ardiente que el hombre en sus intereses. Si la política ha llegado al extremo que todos lamentamos con solo la participación de los hombres, ¿qué no será cuando también tengan que ver en ella las mujeres? Esto es echar leña al fuego cuando lo que queremos es apagar la hoguera. Estamos hablando de una persona que en ese momento era muy influyente. A eso se enfrentaban las sufragistas, ¿verdad? No era algo sencillo. ¿Qué cambios generó y cuál es el legado de las sufragistas nicaragüenses? No solo se permitía el voto de la mujer, sino que también se daba acceso a también a ser electa. Y de hecho, en las próximas elecciones que hubo, que fue en 1957, participaron 3 mujeres como suplentes en la Asamblea Nacional. Todas ellas, ¿verdad?, pertenecían a la feminista liberal, que esa es otra de las cosas que quizás aquí hubo, y quedó la sensación de que Somoza había hecho esa concesión a las mujeres del voto femenino. Pero realmente el verdadero interés de esas reformas del 55 era permitir la reelección, porque había en ese momento una gran oposición, ¿verdad?, de la gente a que se reeligiera. Este fue un paso muy importante, independientemente de las circunstancias en que se dio, porque abrió el espacio a las mujeres para ser electas en cargos públicos. Este hecho influyó para que en la década de los 80, mujeres como Gladys Báez, Benigna Mendiola, Dorotea Wilson y Emilia Torres, entre otras, fuesen electas como diputadas. Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. En Nicaragua, las mujeres volvieron a hacer historia en 1990. Violeta Barrios se convirtió en la primera presidenta de un país de América Latina. Y el Parlamento fue presidido por primera vez por una mujer, Miriam Argüello. En 1990, doña Violeta se convirtió en la primera presidenta que fue electa por el voto popular. Ya habían habido otras presidentas, pero más designadas, que habían llegado al poder de otra forma. Antes del voto femenino, el espacio de las mujeres estaba reducido al ámbito privado. Entonces, con el sufragio, ¿cuál es uno de los saltos más importantes? Es que te abrió el espacio público. Más allá del sufragio, hay mucho camino por recorrer para una real y equitativa participación política en el espacio público, pero el derecho a elegir y ser electas es parte de la lucha de las mujeres por la igualdad.
Producción, Reina Vallecillo y Franklin Hooker. Edición, Patricia Orozco y Julio López. Locución, Stephanie García y Yulisa Berríos. Grabación, Julio López. Músicas, Himno de la Sufragista, Margot Loyola. Himno de Mujeres Libres, Fanfarria Libertaria. Las Mujeres de mi Tierra, Sechia Ubau. Dignificada, Lila Downs. Recursos de audio, La Transición, Los Años de Doña Violeta. Esta semana y Fundación 1. La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad? De quienes detentan el poder. Hoy y siempre, luchadoras. Serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Una producción de Onda Local. Ese es el primer capítulo de un hermoso trabajo. Potente además, ¿no? Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Sí, sí. Y donde la gente que lo produjo se ubica como facilitadores de la memoria de otras. Claro, acabamos de escuchar a Mujeres con Voz y Voto y este primer capítulo no hubiera sido posible sin el aporte que dieron Rosario Montenegro, que ha sido una periodista que ha dedicado a la investigación de este tema. Uno de sus principales artículos ha sido el del voto femenino, un tema, una historia oculta en Nicaragua. También con los aportes de María Teresa Blandón, que ha sido una de las feministas que también le ha apostado mucho a la documentación, al registro y al rescate de la memoria. Y también con Lea Patricia Guido, que es una de las mujeres que destaca como la fundadora de AMPRONAP, y también una de las mujeres que durante el proyecto de la revolución también aportó significativamente, se desempeñó como ministra de Salud, y que en cuanto a participación política, digamos, siempre estuvo como en pie de lucha. Y actualmente en este contexto también contra la dictadura Ortega Murillo, estas mujeres también vienen aportando potentemente. Vamos a ir a un cambio comercial y luego quisiera que profundizáramos, Greta, también en varias cosas que llaman la atención. Claro. Vamos a un cambio. Por fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Democracia. 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 Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia. La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Por fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Yo marco 2278-4743. 2278-6747. Gracias, Nahum, por seguir esta mañana con nosotros acá en cabina en Radio Universidad. Greta, me llama la atención del trabajo que nos comparte Franklin y Reina, este hecho de que la Organización de las Mujeres habla de 1900. Es decir, no es una organización de ayer, de antier, de hace 10 años. Está hablando de 1900. Pese a que prevalecían visiones como la que nos cuenta Rosario Montenegro en la voz de Pedro Joaquín Chamorro padre, pues. Sí, sí. Bueno, si bien es cierto, parece que fue hace mucho tiempo, pero es que en realidad la matriz, digamos, patriarcal, machista, conservadora, con tintes liberales, eso no se ha transformado, pues. Entonces, aunque parezca que ha sido hace mucho tiempo, eso en la historia es sumamente reciente, además, para hacer transformaciones. Y lo otro es que nos sostenemos dentro de esa matriz con lógicas, pues, liberales, permisivas, ¿no?, de derechos, sin que haya una transformación realmente en esa construcción que yo decía de ciudadanías o de sujetas de derechos, pues. O sea, es como pensarnos que es posible hacer cosas sin realmente cambiar las lógicas de estas. Entonces, y mucho menos cuando detrás de eso hay la tensión entre el poder político, el poder económico y el poder también de los medios. Pues este señor tampoco era cualquier persona, ¿no? Se decía en el relato. Director de la prensa en ese tiempo, imagínate vos. Claro, pero además no solamente de un medio de comunicación respetado, ¿no?, sino con una influencia dentro del poder político de la nación, del país. Entonces es sumamente halagador y reconocer, yo creo que es que en este país no está claro el tema de la memoria, no está clara la historia, nos las han contado como han querido y no hemos sido capaces tampoco de traer a nuestra conciencia esas memorias subterráneas, ¿no? Entonces tenemos una parte nada más de la historia y con esa parte de la historia hemos querido construir esta ciudadanía y esta democracia y eso no va a ser posible hasta que nos pongamos todas y todos a reconocer que han existido esfuerzos importantes de mujeres como las que estaban en la narración, que han hecho posible que hoy estemos nosotras acá, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema interesante en el aula de clase, porque nuestros estudiantes, hombres y mujeres, no reconocen la historia. Y ahí volvemos a tropezar, ¿no?, con lo mismo. Con el camino andado. O mal andado, ¿verdad? pero por eso yo señalaba la trascendencia que tiene el que desde 1900 estamos hablando de organizaciones de mujeres. A propósito, Janet Martínez nos dice en Facebook, buen trabajo informativo. Y nos dice saludes. Henry José Briceño Portocarrero nos dice saludos atentos desde San Rafael del Sur, de Onda Local. Un abrazo, Patricia. Y Nora Castillo también pone sus manos en un aplauso y en referencia del poder, resistencia. Puño de resistencia. Así es. Son cosas que comparte la ciudadanía. Y entonces una se piensa, tantos años organizándose, tantos años luchando. Tantos años, el siglo XVIII. Olympe de Gouges con el tema de la declaración de la ciudadana, de la mujer, de los derechos de la mujer y la ciudadana, después de una revolución francesa que decía ser inclusiva. Entonces, es que la verdad es que no va a cambiar y seguimos. Tenemos que seguir organizados porque yo creo que tampoco son concesiones graciosas de los estados, o sea, los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres, que además en el tiempo también es reciente en términos de las convenciones que especifican derechos para las mujeres, pues no ha sido una concesión y ha sido precisamente en esa batalla y en esa lucha. Y la verdad es que es un poco pues a la larga frustrante saber que desde 1950 la organización, desde hace mucho más, pero
es que el tema es que no cambia la matriz. Entonces, por lo tanto, tendremos que seguir demandando hasta que haya realmente una transformación, y una transformación real en términos de ese respeto, de esos derechos, ¿no? Porque ahí están, pero y ahí vivimos en una Nicaragua en la que no podemos manifestarnos ni expresar libre nuestro derecho a disentir, ¿no? de un poder político. Este trabajo informativo que, como señala Janet Martínez, es un buen trabajo, aportará a ese cambio de matriz, aportará al conocimiento de las y los estudiantes, no solo universitarios, sino también de la ciudadanía en general, porque lo vamos a colgar en la web, lo vamos a colgar en Facebook, lo vamos a colgar en todos los espacios posibles para que esté accesible a quien lo quiera escuchar. Sí, claro, en este primer reportaje o en este primer trabajo informativo que escuchamos, vimos reflejado cómo las mujeres han combatido no solo contra el poder político como tal, sino que también contra el poder económico y también contra la influencia de medios de comunicación que también están determinados por estos intereses machistas y patriarcales. Entonces la lucha de las mujeres ha sido contra todo, digamos, contra todo el sistema, y también ha sido una apuesta por hacer algo distinto, por transformar completamente desde la raíz todos estos imaginarios sociales que han predominado en la historia de nuestro país, y es lo que nos mantiene sumergidos todavía en una cultura machista que hemos visto pues las consecuencias graves que hay. Y por supuesto que sí, que este trabajo, digamos, es un aporte significativo para estudiantes y también para activistas, no solo feministas, ni solo, digamos, de determinado, digamos, público, sino que en general, porque la historia y la participación que ha tenido las mujeres ha sido invisibilizada en todos los ámbitos en este país. Por lo tanto, es un aporte significativo, digamos, hacia todos los tipos de activismo, hacia todo tipo de estudiantes también. Saludos a Federica Pérez, que nos dice hola, hola, hola. La pregunta obligada es, ¿dificultades a las que se enfrentaron en la realización de este tipo de trabajos? Sí, una de las principales dificultades es el tema de encontrar artículos, libros, documentos que puedan, digamos, documentar este tema de cómo fue la lucha de las mujeres por el derecho al voto. Es bastante complicado, digamos, la bibliografía y también el tema de a quién entrevistar, porque habían voces que, digamos, han publicado sobre este tema, pero están fuera del país y están con un acceso muy restringido, digamos, para poder haber obtenido alguna entrevista, y esa fue una de las principales dificultades, el tema de encontrar documentación y el tema de poder tener acceso a personas, digamos, que pudieran hablar sobre el tema. ¿Este tipo de dificultades es común en la reconstrucción de la memoria? Sí, nosotros, por ejemplo, desde el Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, nos estamos acercando a discutir realmente qué difícil es reconstruir la memoria, qué difícil es traer diferentes voces y narrativas a procesos políticos particularmente, y en sentido amplio de lo que eso significa, porque la historia oficial se cuenta y está en los libros, y esas evidencias que plantea Hooker es que realmente cuesta mucho, ¿no?, traerlas ahora para acá al presente. Y la verdad es que nosotros estamos tratando de hacer memorias en este presente que además es caótico también, y en este presente que no nos permite recuperarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces yo creo que va a ser una tarea, va a seguir siendo una tarea titánica, difícil, pero sumamente importante para reconocer que la lucha de las mujeres no es ni de ayer ni de hoy, o sea, es de hace muchísimos años, y yo creo que en algún momento nos tendremos que dar cuenta de que el Estado así, en esas lógicas, no funciona, y ya se ha agotado además la forma en que está funcionando, porque además no solo es que las mujeres, es qué tipo de mujeres, porque esta historia de las sufragistas en Nicaragua es qué mujeres fueron las que tuvieron, digamos, acceso a esa gestión, a esa lucha, ¿no? Entonces ahí hay que recordar que las mujeres, por eso es tan importante lo que ustedes han hecho, porque ustedes van a darle voces incluso a las que no son mestizas, a las que no están en el Pacífico, que el tema de la clase, la raza, todo eso está mezclado
para vivir y seguir viviendo esta subordinación y estas múltiples opresiones en diferentes cuerpos. Entonces, me parece que eso es también importante de reconocer, que hay otras voces que no solamente están, por ejemplo, en Managua o en el Pacífico, ¿verdad? Y que también están haciendo historia y han venido haciendo historia y construyendo nuestro país. Esos otros capítulos que has mencionado, Fran, ¿van a estar en alguna parte? Claro que sí, digamos, la serie completa como tal va a estar en la página web de Onda Local, y también vamos a hacer algunas gestiones con otros espacios académicos como con la UCA. Por y supuesto. con otras organizaciones para que esta serie, digamos, pueda estar completamente accesible, de libre descarga y de libre circulación, para que cualquier persona que tenga interés en conocer más sobre este tema, utilizarlo como una herramienta pedagógica también, pueda estar accesible, sí, sin ningún costo. Esto contribuirá a conocer un poco más de la memoria de las luchas de las mujeres. Sí, yo particularmente me interesa mucho no solamente los espacios académicos. Yo creo que llegar a la universidad es un privilegio, pero quienes no llegan también a la universidad, y a quienes recibimos en universidad, porque es que recibimos a personas que vienen de un sistema que tampoco les permite generar pensamiento crítico. O sea, tenemos una educación sumamente bancaria, pero además de bancaria, que te prohíbe muchas cosas, ¿no? Y esas lógicas de prohibirte pensar incluso fuera de la norma, es lo que nos mantiene en sociedades así como tan cautivas, ¿no? Tan de caos en este sentido. Pero me parece interesante la posibilidad, y desde ahora les ofrezco también la oportunidad de generar un conversatorio con estudiantes de particularmente las asignaturas de Derecho, que además son estudiantes de todas las carreras de la universidad, porque yo creo que hay que oxigenar esos espacios académicos también, con otras voces, con otras miradas. ¿Qué se está haciendo fuera de la academia? Que para mí es bien complejo, porque allá afuera también se hace saber. Entonces, esos diferentes saberes, cómo ponerlos a disposición de personas que tengan acceso y que reconozcan que no es majadería, pues, el tema del feminismo, ¿verdad? Porque además está tan manipulado, tan malentendido, que cuesta llegar al aula de clases sin que hayan resistencias de hombres y mujeres, particularmente de hombres, sí, claro. Entonces, escuchar otras voces dentro de esas aulas de clases nos permite también decirle, allá afuera se está pensando de esta otra forma, ¿no? Y salir un poco de esa caja. Claro, también este tema del feminismo, muchas veces hay algunas voces, digamos, que cuestionan constantemente el feminismo, que lo presentan como algo de moda, como algo actual. Entonces, poner la mirada hacia el pasado y poder, digamos, sacar a la luz y, digamos, visibilizar esta historia, digamos, aporta mucho a tratar de desmitificar todas estas historias, digamos, que tratan de invisibilizar y tratan de silenciar todo lo que las mujeres han venido haciendo en la construcción de la democracia de este país. O el desconocimiento del aporte de determinadas mujeres a esta lucha. El caso de la Chepita Toledo, que en la escuela o en la universidad te la enseñan como una gran educadora. Y que hasta hace poco se le dio un reconocimiento como madre de la educación. Como madre, además, ¿no? Además. Con el tema de los cuidados desde la educación. Así es. Entonces, esas cosas, por ejemplo, se desconocen. La verdadera historia de la Chepita Toledo. Pero es que además obviamos que en la educación hay una gestión política. O sea, no nada más político que la educación. Si es realmente el despertar de diferentes formas de ver la vida. Entonces, claro, la dejas dentro de la lógica de la madre, ¿no? De la maternidad, y no la asumís como una mujer pública y política, porque ahí le estás dando otro significado a su poder. Vamos a ir a un cambio, ya volvemos, no se vayan, estamos en Onda Local. Adiós. Adiós. ¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a cortar paso. Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres. Puedes volar.
país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Yo marco el 2278-4743, 2278-6747. Estamos en la recta final ya de esta edición de Onda Local dedicada a las mujeres, a sus luchas históricas, a la recuperación de la memoria de lo que han hecho en muchos años, reivindicando sus derechos. Me llama la atención, Fran, esta afirmación que se hace en el reportaje sobre las mujeres que comenzaron como sufragistas, provenían la mayoría del Partido Liberal. Incluso se menciona que muchas veces se ha creído que fue una concesión del dictador Somoza García, el haber dado el voto a las mujeres. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no siguieron los liberales en la lucha? Actualmente no conocemos ninguna mujer liberal que encabece grupos de mujeres en la lucha por sus derechos. Claro, también en esta serie radiofónica uno de los temas que abordamos ha sido como la ruta de las mujeres por su declaración de autonomía. Entonces, en este trabajo también, digamos, hemos podido ir viendo cómo las mujeres se fueron desprendiendo de estos espacios meramente políticos partidarios, porque, por ejemplo, en el tema del liberalismo, en el trabajo Rosario Montenegro menciona mucho que era de un tilde muy conservador, es decir, que eran, digamos, que asumían una ideología como tal, política partidaria, pero en la práctica cotidiana era otra cosa, era una reproducción de lo mismo. Entonces las mujeres, Rosario también menciona otros grupos que se fueron originando, digamos, a raíz de esta lucha del voto femenino. Las mujeres a lo largo de la historia de este país se han ido desprendiendo de esos espacios políticos partidarios que al inicio se concebían como la única manera de participación política de las mujeres, y han venido creando sus propios espacios autónomos, han venido, digamos, también produciendo sus propias formas de participación, y también han venido, digamos, colocando como prioridad cuáles son los derechos, digamos, que se necesitan en este país para poder las mujeres ser reconocidas como ciudadanas y también tener, digamos, igualdad de derechos con los hombres. Greta, vos como docente universitaria, como catedrática, ¿qué le recomendás a los muchachos y las muchachas en general, no solo universitarios, para enterarse de estas otras historias que poco se cuentan en la vida cotidiana? Yo creo que hay que desconfiar siempre. Hay que desconfiar de un único relato, hay que desconfiar de lo que te están diciendo que es la verdad, porque las verdades son diversas en términos de las experiencias y de los aprendizajes que uno va teniendo. Y lo otro es que me parece interesante la búsqueda de información siempre. O sea, el tema de leer, de poder enterarte, de poder estar en espacios también de diálogos con otras personas, son elementos que nosotros desde la universidad y desde estas asignaturas de género siempre estamos queriendo poner como en duda, ¿no? Dudar es importante para poder aprender, digamos. Y yo creo que a veces venir de una educación como la que tenemos, no solamente en Nicaragua, yo creo que en toda América Latina, una educación que subordina al final, ¿no? Que te cuenta nada más una parte, esta parte oficial de la historia, por ejemplo, la que leen en los libros. Yo creo que ahí hay que trabajar muchísimo, y en la universidad lo que tratamos de hacer es de despertar esas curiosidades, y yo creo que ya de verdad Nicaragua necesita de otros elementos y de otros componentes que no necesariamente tampoco están solamente en la academia. Por eso es importante también esta diversidad de saberes. Luego de esta experiencia, Fran, ¿qué recomendás? Pues yo recomiendo... Como comunicador, como periodista.
Claro que sí, como comunicador, como periodista y como activista feminista, yo recomiendo, digamos, que sigamos apostando a un periodismo investigativo, a un periodismo que dé voz y que dé, digamos, rostro a estas historias que han sido silenciadas a lo largo de la historia de este país, y también un periodismo que apueste al reconocimiento de las luchas que han venido emprendiendo las mujeres en este país, un periodismo que le dé lugar el lugar que se merece a las mujeres y sus luchas en este país, y también que se vengan deconstruyendo estos imaginarios sociales machistas y patriarcales para que pueda haber un periodismo más equitativo, más igualitario, y un periodismo también que sea comprometido también con la recuperación de la memoria colectiva de las luchas sociales y políticas de las mujeres en este país. Muchas gracias, Frank Hooker. A vos, a Reina, al equipo que trabajó investigando, gestionando entrevistas, para hacer posible cosas como la que escuchamos, este reporte que ustedes han construido para el público nicaragüense e internacional. Esperamos los otros capítulos, los otros 4 capítulos que nos van a hablar de la historia de las mujeres en sus luchas durante la revolución, durante el periodo posterior y en la actualidad también. Supongo que ustedes también tienen un capítulo vinculado a la actualidad. Ese es el último capítulo que comprende la serie radiofónica, la participación de las mujeres en la lucha contra la dictadura Ortega Murillo. De esa manera cierra la serie. Bueno, de esa manera, digamos, nos deja todavía con ganas de escucharles más, ¿verdad? Yo solo quisiera hacer una referencia de una autora que trabaja el tema de memoria, se llama Pilar Calveiro, y ella dice que la memoria permite conocer, denunciar y entender los abusos del mundo actual y del poder, para evitar su olvido y su naturalización, y que además reconoce y recupera voces silenciadas, la experiencia de aquellos grupos subordinados y excluidos, pero también nos habilita a abrirnos a otras formas de pensar para resolver problemas. Y yo creo que es precisamente la idea de lo que hoy vive Nicaragua, y que es resolver no solamente las actuales crisis, sino las viejas crisis que no hemos podido resolver. O las actuales crisis que tienen las raíces en esas viejas crisis. Así es, que no resolvimos, que no sanamos tampoco. Porque la Sofía Montenegro, en el audio que logramos conseguir de una participación de ella acá en Onda Local, ella dice que el problema está en esa matriz cultural histórica. Así es. Y ella dice en las clavijas que tienen las personas que ocupan el poder público. Así es, exacto. Entonces, yo apostaría por no olvidar, ¿verdad? Porque en el olvido nos vuelven a vender una película que no era. Y la consumimos y la compramos y ahí nos quedamos también en ese confort y en ese bienestar, entre comillas, ¿no? Que nos inmoviliza. Y eso es válido tanto para la gente joven que no vivió esa experiencia, pero también para la gente de nuestras edades, de más de 50 años, que tiene un conocimiento parcial o un conocimiento cegado de lo que ha pasado en realidad. Claro, y desprenderte un poco también de esas lealtades que al final hacen daño, ¿no? Que al final son tóxicas, porque además en las jóvenes, las lealtades vienen por herencia, no porque hayan sido realmente vividas en su cuerpo, y eso me parece que también es interesante hacer esa ruptura. Gracias, Greta Fajardo. Alida Isabel Calderón Obando nos dice un abrazo a todo el equipo de Onda Local. Gracias. Alida Isabel está allá por Río San Juan. Río San Juan. Sí. Gracias, amiga. Gracias a ustedes, amigos y amigos. Gracias, Fran. Y esperamos que compartan con sus amigos, con sus amigas, este trabajo y los próximos trabajos que también el grupo que coordina Frank Hooker pues estarán colgando en la web, colgando en Facebook, para que circule. Como dijo Greta Fajardo, hay que hacer circular la información para que no nos olvidemos de lo que ha sido la historia. Nos vemos el próximo viernes.